En Chile, 4.200 casos se registraron hoy en el país. Estamos llegando ya a 20.000 casos activos, cifras muy parecidas a las que teníamos en mayo. Recuerden ustedes cuando la pandemia ya había llegado hace poquitos meses a nuestro país. Bueno, ya llegamos a los 4.200 casos. Recordemos que fue en junio, el 13 de junio, que tuvimos cerca de 7.000 casos. Y si los números siguen en aumento, todo indica que podríamos incluso llegar a esos fatídicos números que tuvimos a mitad de año. Recordemos que el gobierno también habló de un escenario catastrófico con 9.000 casos diarios en un en este presunto rebrote que ya está afectando a todo el país. Vamos a tomar contacto de inmediato con Lucho Ugalde, que se encuentra en algún punto de Santiago, para conocer. No hay nadie, parece, ahí donde está Lucho, pero queremos saber un poco cómo se está viviendo en Santiago este viernes. Recordemos que a partir de mañana vamos a estar una vez más en cuarentena, en pleno verano, donde ya muchos chilenos han podido usar su permiso de vacaciones para irse a veranear a algún punto del país. Pero queremos saber también, Lucho, cómo está tomando la gente este aumento de los casos y si cree la gente también que debemos volver a una cuarentena total. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Roberto? Tú lo decías, 4.200 casos, pero hay una pequeña diferencia con junio. Son 4.200 casos en 50.000 exámenes PCR. En mayo, eran cerca de 24.000, pero claro, aún así la positividad es alta. Hoy día fue 7, el promedio está en 9, la complicación es cuando supera los 2 dígitos. Entonces, eso también tiene muy preocupado. Vamos a conversar con la gente porque hay gente, Roberto. Vamos, sí. Pese a lo que tú me decías que no veías a nadie. Justo atrás tuyo no había nadie. Aprovechamos la fila para preguntarle a la señora que está acá. ¿Cómo está? Buenas tardes. Oiga, ¿qué le parece el tema de los contagios? Hoy 4.200 contagios. Es que si hay tanta gente irresponsable, porque cada persona tiene que ser responsable con las normativas. Después están las autoridades que no hacen cumplir a aquellas personas que llegan. Ya tienen que hacer una cuarentena. Y los jóvenes tienen padres. ¿Por qué no somos responsables de nuestra familia? No vamos a poder salir adelante con lo que está ocurriendo en el país si no somos capaces desde las casas hacer caso y regular la normativa. Usted me habla de los jóvenes, le pregunto por el tema de Cachagua, Zapallar. Esos jóvenes son hijos de políticos, porque Cachagua, tanto Cachagua como Zapallar, tienen casas de políticos. Son casas grandes, son casas muy, muy excepcionales. Y esas fiestas son particulares, sí, pero en una de esas casas pueden albergar a muchos jóvenes. Entonces, después dicen, sí, mi hijo fue, ¿y qué? ¿Qué le parece en especial que se haya dado en esos lugares? Estamos hablando de lugares, como usted lo dice, casas grandes, hijos de políticos, lo confirmó la diputada Sandón, pero además de eso estamos hablando de personas que, recojan los lentes nomás, personas que pertenecen a los niveles educacionales más altos de este país. No estamos hablando de personas que no tienen acceso a una instrucción, ¿ya? Porque la educación es otra. Y educación puede tener una persona que viva en cualquier parte, en una choza. Puede tener más educación que una persona. Instrucción, tiene toda la razón. Instrucción, exactamente. Y creo que estamos muy lejos de aprender, de saber, de tener respeto por nuestras vidas y por la vida de los otros. Si no estamos solos, hay que mirar un poco más que el ombligo. ¿Usted estaría de acuerdo con volver a cuarentena total? Mire, si las autoridades no cumplen, ¿de qué nos vale estar encerrados tanto tiempo más? ¿Para qué? ¿Para enfermarnos psicológicamente? ¿Eso quieren? Si aquí no se cumple, y esto empieza desde la cabeza. Desde cuando tuvimos en abril a la gente saliendo los helicópteros. Exactamente, entonces yo veo eso, no tenemos una real compromiso. Compromiso, empatía, Luis, ¿la señora tiene hijos? Exactamente, oiga, póngale todos los sinónimos que corresponden. Oiga, me pregunta Roberto, el conductor de nuestro programa, si usted tiene hijos. Tengo 2 hijos. ¿De qué edad? ¿De cuántos años? Uno tiene 41, yo soy abuela ya de un nieto de 6 años, acaba de cumplir, y un hijo de 23.
En el caso de su hijo de 23, ¿usted le ha inculcado el tema de no salir, de ser empático, que el cuidarse en esta pandemia no solamente es cuidarse uno, sino que también al resto? Lo que pasa es que la enseñanza parte desde cuando el cabro nace. Usted no le puede decir a un cabro que luego anda como un caballo suelto, oiga, tiene que hacer caso en esto. Esto tiene que nacer porque la familia, ¿ya?, le ha inculcado todo, los el buenos respeto, modales, el respeto, el mirar al otro. Si resulta que el otro que es mayor, mucho mayor, resulta que se puede morir solo por ir a verlo, se muere. Ya pues, muchas gracias. ¿Su nombre? Victoria. Muchas gracias, Victoria. Le agradecemos a Victoria completo análisis también que nos entregó referente a la situación. Le voy a contar a quién está acá. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué le parece el tema de los aumentos de contagio hoy día? 4.200 casos. Bueno, como dijo la señora, es una falta de responsabilidad, mucha falta de cultura, demasiada falta de cultura. Dígame, festejar Año Nuevo, no estamos para festejar. ¿Cuántos Para muertos? estar juntándose en familia, o quizás poco, pero con medida. Claro, ¿cuánta gente perdió a sus seres queridos? No había nada por qué celebrar. Otra cosa, mucho control, hay demasiado descontrol. Viene gente de otro país y no hace cuarentena. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Y las micros, el transporte ni se diga. La gente parece ganado. Hay mucha gente que critica eso, dice hay autorización, hay aforos a veces y se puede entrar a un mall, no se puede ir a un cine, pero en el transporte público la gente va apretada igual. Exacto, yo para subirme al metro, yo espero que esté un poco vacío y ando con eso que me ahogo de calor, pero ¿qué voy a hacer? Usted anda con su protector facial, anda con su mascarilla. Yo ando con todo, con mi alcohol, mi jabón, porque a mí me da miedo, francamente, enfermarme. ¿Usted tiene algún familiar de riesgo? No, Oye, gracias Luis. a Dios que no. Y uno se cuida y los demás no se cuidan. ¿Dónde está? Hay poca empatía, Roberto, dime. Quiero conocer tu teoría al respecto, porque siempre que salimos a preguntar a la calle, cada vez que entrevistamos a alguien, siempre nos dicen que la gente es irresponsable, que no se cuida, que hay que tomar mayores medidas, etcétera. Entonces, ¿dónde está la gente irresponsable? Porque da la casualidad que todo el mundo que entrevistamos es toda la gente súper responsable. Es bastante complejo, Roberto, porque sí, entre nomás, muchas gracias, porque claro, efectivamente hay un tema de irresponsabilidad. Obvio, y que va de la mano de los carretes, que va de la mano de quienes han hecho estas fiestas y todo, pero también hay un tema no menor. Recordemos lo que dijo el ministro Mañalich un día en un programa. Recién nos enteramos del hacinamiento que había en Chile. Entonces, hay un tema que no es menor, que nuestra clase política se enteró hace muy poco de los niveles de hacinamiento que hay en Chile. Te pongo un ejemplo. Hay municipalidades en la zona sur de Santiago que cuando entregaban la caja de emergencia, entregaban una caja por casa. No tenían idea que en una casa vivían 3 familias. Claro. En esas condiciones es muy difícil mantener las medidas de seguridad, mantener los protocolos. Entonces también hay un tema que existe gente responsable, que eso está muy claro, pero también hay familias y hay poblaciones enteras que no pueden mantener las medidas. No pueden. Y un nivel Entonces ellos finalmente han sido los más golpeados con el COVID. Sí, y un nivel de hipocresía bastante grande, porque yo creo que, como te decía, a todo el mundo le preguntamos y a todos los entrevistados dicen que hay que ser responsable, que hay que tomar las medidas. Yo creo que no existe un chileno a quien le preguntemos y no diga esto. Sin embargo, después vemos que cada fin de semana hay fiestas clandestinas, hay detenidos por andar en toque de queda, etcétera. Entonces, yo creo que la gente sabe perfectamente cuáles son las medidas. Sin embargo, a veces las ganas de carretear de algunos pueden más, las ganas de saltearse las normas, ir a lugares donde no hay que ir pueden más, y finalmente eso, bueno, termina pasando y lo hemos visto. Sigamos preguntándole ahí a la gente, Luis, si están de acuerdo, si estarían de acuerdo con volver a una cuarentena total en pleno verano, cuando mucha gente quiere salir de vacaciones. 4.200 contagios. ¿Usted estaría de acuerdo con que se volviera a las cuarentenas? Bueno, a juzgar por los números, o sea, se tiene que volver, sí o sí. No. O sea, es obviamente un contagio demasiado alto. No. Entonces hay que tomar las precauciones del caso. En ese sentido, ¿cómo evalúa usted en general el comportamiento de la ciudadanía, el tema este que apareció de las fiestas hace poco? No, sin duda que hay una responsabilidad hay enorme individual de cada uno. Y no se ha respetado. No está la preocupación
que se requiere para... En su caso, ¿usted cómo lo pasó en la cuarentena? ¿Vive en casa, vive en departamento? ¿Cómo fue ese periodo para usted? Vivo en casa, y nos reunimos con un par de familiares y compartimos dentro de la familia. Claro. Que es tranquilo. Ya pues, muchas gracias. El caballero que nos contaba también está de acuerdo con las cuarentenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo escuchaste también con la señora que conversamos, 4.200 casos. ¿Qué te parece a ti? ¿Volverías tú a las cuarentenas? Sí, sí. De que lo que estaba haciendo realmente es un tema cultural, una vergüenza. Lo mismo que vieron el tema de los jóvenes que estaban carreteando, ya sea donde sea en Chile, acá en Santiago, los balnearios, etcétera, no se puede. Están todos mal, hay gente que lo está pasando mal, gente adulta mayor, la gente anda con miedo. ¿Qué más se puede hacer? Un tema cultural ya. Yo creo que va más allá de la educación que le puede dar la familia, más que las medidas que puede tomar el gobierno, va en uno, ser consciente con los demás. En tu caso, tú tienes que ir a trabajar, lo estás haciendo, te trasladas en transporte público, en tu propio vehículo. Tengo que trabajar, trabajo aquí mismo en el Abumanque, tengo que moverme con transporte público en metro. Ya también cuando comentaron el tema de que las reuniones familiares, que no se pueden hacer reuniones familiares, pero ¿por qué no andan en el metro? En el metro andamos todos apretados. Ese es el tema. Les falta a la gente, a los políticos, les falta conocer la calle. Se critica tanto el tema del Excel. Exactamente, todo. Esta medida con el Excel. Dice, exacto, sí. Imagínate. Restricciones para reuniones familiares, restricciones para la playa, restricciones aquí, restricciones allá, pero la gente sigue trabajando. El metro viene lleno. Afortunadamente los horarios de los malls se acotaron, son más cortos, pero toda la gente se ha amontonado. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos de cuidar? Entonces, las micros es también prácticamente lo mismo. Sí, las micros colapsadas, el metro sobre todo. Sí, el tema del metro es súper importante. Imagínate, cuando te viene en hora punta, 9 de la mañana, 8 de la mañana, el metro lleno. Entonces, ¿cómo te va a cuidar ahí? Luis, muchas gracias, te agradecemos. Luis, y le podemos preguntar a él si él tuviera la oportunidad ahora de irse de vacaciones, ¿él se iría? Si tú ahora te vas a tomar vacaciones, no lo sé. no lo sabes. No, porque efectivamente el tema de salir de vacaciones es complicado, no sabemos lo que va a pasar a mitad de enero, no sabemos lo que va a pasar en febrero. Yo no quiero tomarme vacaciones para estar encerrado en la casa, yo creo que todos necesitamos salir, pero no sé, hay que ver todo cómo evoluciona todo. Claro. Pero yo sí, de todas maneras, si me da la opción, si pudieras, ¿te tomarías? Si pudiera, sí, pues, obviamente, pero es que no saco nada con tener vacaciones, de salir asustado, a exponerme, llevar a mi hijo a que se exponga, de llevar algún contagio a mi casa, no se puede, no podéis salir tranquilo. ¿Sientes que en ese sentido ese permiso apuntó principalmente a quienes tienen una segunda vivienda, por ejemplo? Yo creo, claro, cualquier persona que tiene una segunda vivienda, claro, te va a encerrar por último fuera de Santiago. Claro, te sirve para descansar, pero estando acá en Santiago, ir a la playa, ir a arrendar un lugar y andar con mascarilla, andar preocupado de tu hijo, andar preocupado de aquí, es súper complejo. Ok, muchas gracias. Ahí claro, él nos entregaba otra visión también referente del permiso de vacaciones, referente también del transporte público, que no es menor. Recuerdan ustedes cuando estuvimos con el Toti Sichel, me acuerdo, afuera del Plaza de Expulso, y una persona nos decía, o sea, ¿qué tanto problema hay o qué tanto inconveniente hacen con que la gente venga a comprar regalos cuando en el metro vamos todos apretados? Claro, pero ¿sabes qué, Luis? Me da la sensación que el que puede tomarse vacaciones para irse, por poner un ejemplo cualquiera, para irse 2 semanas a La Serena, el que puede tomarse vacaciones en su trabajo, el que puede pedir este permiso, que somos todos, y el que finalmente tiene los medios para poder ir 2 semanas a algún lugar, a arrendar un departamento, una cabaña, lo que sea, el que puede hacerlo, lo hace. Más allá de que cuando entrevistamos una vez más a toda la gente, todos indican de que tendríamos que volver a cuarentena, volver a encerrarnos. Pero creo que si le preguntamos a cualquiera si tiene la opción de salir, al final sí terminan saliendo. Entonces ahí hay un doble discurso bastante particular, ¿no? Es que ¿sabes cuál es el tema, Roberto? Que por eso le preguntaba a nuestro recién entrevistado si es que sentía que este permiso beneficiaba a la gente que tenía una segunda vivienda. ¿Por qué? Porque finalmente, él me lo decía, la cotidianeidad para quien no tiene una segunda vivienda, que debe ser el 98% de personas en este país, es que va a tener que ir a buscar un lugar, va a tener que buscar un arriendo, va a tener que andar preocupado. Entonces por eso hay mucha gente que no va a salir, pese a que puede tener la posibilidad. Sin embargo, quienes tienen esa posibilidad de ir a una segunda vivienda, que equivale cerca de un 2% de la población seguramente, sí, ni siquiera. Ellos, claro, no tienen ningún problema en hacerlo. Van a su otra casa, cambian de aire y no hay ningún inconveniente. Entonces ahí se da un poco también que más que doble discurso, yo creo que es una medida que no está acorde con la ciudadanía. Hay otra persona que está acá, que le vamos a preguntar, ¿qué te parece a ti el tema de los contagios? Van 4.200 el día de hoy, ¿cómo ves la situación? Hola, buenas tardes. Sí, sabe que la situación está cada vez más complicada.
está cada vez más preocupante y en realidad es una fecha bastante complicada porque no podemos decirle a la gente no salga de su casa y al mismo tiempo los contagios siguen aumentando. Entonces, en realidad hay gente que vive en un espacio muy reducido, que viven muchas personas y no se le puede obligar a quedarse ahí hacinados con 30, 35 grados de calor. Y la verdad que esto cada vez se está saliendo de control. Tú me decías eso de personas en muy poco espacio. La cuarentena en invierno quizás se pudo pasar mejor precisamente por el frío, pero ahora por el invierno el caso es evidente. Hay muchas poblaciones en Santiago donde la gente vive, como lo decías tú, en espacios muy reducidos. En ese sentido, ¿tú estarías de acuerdo con que volvieran las cuarentenas? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que la cuarentena pueda volver, pero siempre es importante que el gobierno esté apoyando a esa gente. Porque hubo los meses anteriores, la gente estuvo en cuarentena, el gobierno no llegó tarde, bloqueó. Ahí aparece el 10%. Intentó bloquear con el 10%, bueno, el 10% finalmente se dio en 2 ocasiones, pero ¿qué pasó? Que la gente, mediante sus propios ahorros, tuvo que costear lo que no pudo cubrir el gobierno. Entonces, en realidad, ahí hay que prestar apoyo, hay que llegar a las poblaciones que el gobierno no está llegando. Entonces, en realidad, es necesario que se focalice ahí, que exista una medida que permita a la gente poder quedarse en casa, que no tenga que tomar el riesgo de tener que salir a trabajar. Porque en tu caso, por ejemplo, ¿te vas a tomar el permiso de vacaciones? Sí, es que yo soy estudiante, ¿ya? Yo soy del norte de Chile. ¿Y lo vas a ocupar para ir a ver a tu familia? Lo necesito para poder estar en mi casa. Ya. Porque, claro, yo soy de Antofagasta, la segunda región. Allá también la situación está bastante complicada. Y bueno, pero en realidad... En tu caso, más que vacacionar, es ir a ver a tu familia. Claro, sí, es poder ir a mi casa. Y bueno, disculpen. En realidad, y también quisiera poner ahí un hincapié. Yo, a pesar de que también ahora voy a ir para allá, yo he ido en ocasiones anteriores y en realidad el tema en el aeropuerto, tanto allá como acá, es bastante precario los controles. Y también ahí hay un foco que hay que tener atención. Bueno, finalmente el COVID llegó por el aeropuerto. Claro, tanto la primera cepa como ahora la cepa de Reino Unido. Entonces, en realidad, hay que poner más ojo ahí, hay que poner más ojo con la gente que llega del extranjero, con la misma movilización, que si bien en el norte, cuando estuvo en el peor momento, nunca se detuvo. Tanto en el aeropuerto de Antofagasta como en el de Calama, habían demasiados vuelos. Entonces, es porque también la minería es un área que no puede detenerse. Entonces, pero sin embargo, se pueden hacer cosas, se puede poder mejorar la seguridad mediante lo sanitario, mediante la trazabilidad. Y pucha, hay que hacer un trabajo bastante grande. Ya pues, muchas gracias, te agradecemos. Otra persona más que nos contaba un poco sus impresiones sobre este tema y en general la preocupación que hay por lo que se viene. Y recordemos cuando tuvimos al doctor Ugarte también en nuestro programa, que nos decía que incluso se podía venir un escenario peor que el que se vivió en el primer pic. Claro, de hecho los números están subiendo a una escala bastante rápida y si siguen subiendo de esta forma podríamos llegar a números superiores efectivamente de los comparados al primer pic. No sé si hay gente ahí, adultos mayores dando vueltas, tú estás ahí en el sector de la Pumanque, no sé si hay gente de mayor edad a quien poder hablar. No encuentro más, no ahí encuentro hay una mucho señora. Adulto mayor, hay gente de todo, pero mira, vamos a preguntar la señora con la bolsa verde. No sé si no es adulto mayor, pero le vamos a preguntar a la que está aquí. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Oiga, ¿qué le parece el tema de los contagios? 4.200 casos hoy día. Bastante. Mucha gente en la calle. Yo trabajo acá, así que... En su caso usted tiene que venir. Tengo que venir por obligación. Trabajo hace 34 años y ¿dónde estoy? Oiga, ¿usted estaría de acuerdo con volver a las cuarentenas? Sí. ¿Sí? Las autoridades hace poco dijeron que igual una cuarentena muy extensa no era tampoco tan efectiva. En Chile vimos que la cuarentena no se respetó mucho. ¿Aún así cree que es bueno volver? Sí, es bueno volver, sí. Hay mucho contagio. Yo vengo de Maipú a trabajar, imagínense cómo anda la gente. Mire, corramos un poquito para acá, para la sombra, para que no le haga mal ni a usted ni a nosotros. Me decía que venía en el metro, conversamos recién con otra persona. Acá cerca. Ya, el metro, ¿cómo encontró que viene
nos dicen que vienen muy llenos. Yo no ando en metro. Ya. Vengo directo en locomoción. Ya. En micro. ¿Y cómo vienen las micros? A esa hora que vengo yo no vienen tan llenas. Ah, ya. No vienen tan llenas. No sé, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado ver en la mañana los paraderos de la Alameda, 7:30, 8, están llenos, mucha gente esperando. Que yo salgo antes. Ya. Salgo Viene antes más yo. temprano. O si no me vengo en el expreso por la autopista, que tampoco viene mucha gente. Claro. Roberto, dime. Luis, ¿y la señora tenía contemplado irse de vacaciones este verano? Vamos a preguntarle, pues, ¿usted tenía contemplado salir de vacaciones ahora, pedir este permiso de vacaciones? Tenía contemplado salir el 8 de febrero, Ya. pero por lo que se ve no voy a salir. Ya. ¿Dónde iba a ir? ¿Dónde familiares? A ¿Iba a arrendar Valdivia. algún lugar? No, a Valdivia. Ah, ya está complicada la cosa. Sí, en Valdivia, pero yo voy de parte campo, así que... Ya. Ya, pero ¿tenía usted la idea ahora? Está como ahí en duda. Como no, yo creo que no voy a salir ya. Ya. No. Ok, y allá, sí, ¿con cuánta gente más? ¿Con cuánta gente más viaja usted o viaja usted sola? Viajo con mi pareja, con mi esposo y nadie más. Ah, ya, nomás. ustedes dos. Sí, sí. Ya, pues. Pero allá hay muchos niños. Ah, ya, y eso Hay era- 3 niños Sí. y son 3 adultos, así que ya una persona ya de como 80 años, entonces... Ya pues, muchas gracias, le agradecemos. Y la Luis, señora nos contaba Luis. también, tenía pensado viajar a Valdivia, pero finalmente no lo iba a hacer. Dime, Roberto. Ah, claro, a mí me da la impresión que no lo iba a hacer porque de aquí a febrero todo indica que podríamos estar en una cuarentena, pero sí me queda la sensación después de todas las entrevistas que hiciste, que todos quieren volver a cuarentena, pero si tienen la opción de salir, salen. A eso voy, a ese doble discurso que me parece un poco hipócrita de decir, sí, hay que volver a cuarentena, pero cuando cada uno de nosotros tiene el permiso en la mano para poder salir, finalmente, si podemos usarlo, si tenemos los medios para ir a algún lugar e irnos de vacaciones, la gente lo va a usar porque la gente también tiene la necesidad de salir. Entonces hay un conflicto ahí, un dilema en ese discurso entre que hay que cuidarnos, hay que quedarse en casa, etcétera, con este anhelo que tiene la gente también de poder disfrutar al menos de 1 o 2 semanas de vacaciones. Es muy difícil poder compatibilizar esas dos ideas. Claro, va muy de la mano con quienes también pueden hacerlo. Tú veías las dos personas, la señora que entrevistamos dijo que sí podría hacerlo, pero como ve la situación no lo va a hacer. El otro joven que entrevistamos también, uno nos decía de que va por visitar a su familia. Y un tercero nos dice, no, yo no voy a salir. Entonces, también el tema del permiso de vacaciones, yo en lo personal siento que va muy de la mano con quienes tienen la posibilidad o tienen los recursos para poder hacerlo. En general hay mucha gente que no va a salir, no solamente porque no quiera, sino que también porque no puede. Pero obvio, porque también el obvio. bolsillo no le da. Obvio. Entonces, después de la pandemia están tremendamente golpeados. Entonces, claro, hay un tema ahí con el permiso de vacaciones que hay gente que lo puede ocupar, pero definitivamente yo creo que hay una mayoría importante que no lo va a poder ocupar. No lo va a poder ocupar, creo yo, por razones económicas, claro, evidentemente, pero quienes tengan los medios para hacerlo lo van a terminar ocupando. Bueno, en fin, vamos a pasar a otro tema, Luis. Vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo en la Araucanía. Ayer se